Hablar del diezmo es para muchos pisar un terreno sagrado. Pero ¿qué es más sagrado? ¿La tradición o la verdad? Durante años, el diezmo fue enseñado como un mandamiento incuestionable. 10% del salario, entregado con temor, asociado a la fidelidad. Pero ¿y si lo que te enseñaron no es exactamente lo que las Escrituras revelan? Esto no es un ataque a la Iglesia, es una convocatoria al regreso de la conciencia, de la libertad, de la cruz. Porque el diezmo, como práctica, surgió dentro de un contexto específico, una nación sacerdotal, un templo físico, una tribu consagrada. Era alimento, era sustento, era celebración, era cuidado social, no era dinero, y mucho menos moneda de intercambio. Con el tiempo, esta práctica fue adaptándose. Debería haber sido resignificada por la cruz, pero fue reutilizada como herramienta de control. Y entonces, lo que era sombra se volvió sistema. Lo que era provisional se volvió absoluto. Lo que era parte de la ley se volvió predicación central en el tiempo de la gracia. Charles Spurgeon advirtió: la gracia que libera también ilumina. Donde hay verdad, no puede haber manipulación. Este mensaje no fue escrito para alejarte de la entrega, sino para liberarte de la obligación. Porque lo que Dios espera de nosotros no es una fracción, es el corazón. Lo que nunca dijeron sobre el diezmo, el cielo siempre lo supo. Y ahora, el Espíritu quiere mostrártelo. Antes de convertirse en un mandamiento, el diezmo fue un gesto espontáneo, una señal de honra. En Génesis, cuando Abraham regresa victorioso de la guerra, se encuentra con Melquisedec, rey y sacerdote. Y allí, delante de aquel que representa la autoridad divina, Abraham entrega la 10ª parte del botín. No fue una obligación, no hubo exigencia, no existía la ley, fue una respuesta. La primera mención del diezmo en las Escrituras está marcada por la gratitud y la reverencia. Pero lo que muchos no perciben es que este acto de Abraham no fue institucionalizado, no se convirtió en regla, no fue exigido a sus descendientes, fue registrado, pero no repetido como orden. Solo siglos después, en el Sinaí, el diezmo pasa a formar parte de la estructura de la ley mosaica, y ahí sí se vuelve obligatorio. Pero el contexto era otro. Estamos hablando de una nación que sería gobernada por principios celestiales, Israel. Una tribu específica, Leví, no recibió herencia de tierra. Ellos fueron consagrados al servicio del culto, y por eso toda la nación debía separar la 10ª parte de su producción agrícola y de su ganado para el sustento de los levitas. Levítico 27 habla de esta 10ª parte como algo santo para el Señor. Números 18 muestra el diezmo como la porción de los levitas, y Deuteronomio amplía: cada 3 años el diezmo debía ser compartido con los necesitados, huérfanos, viudas y extranjeros. Observa, no se trataba de dinero, no era un impuesto monetario, era producción de la tierra. Trigo, aceite, vino, corderos, bueyes. Era alimento para quienes servían en el templo y para los que no tenían nada. Y había más de un tipo de diezmo: el anual, entregado a los levitas; el festivo, usado en celebraciones delante de Dios en Jerusalén; el trienal, distribuido entre los pobres. Algunos estudiosos afirman que al sumar todos estos diezmos, la entrega anual podía llegar hasta un 20% de la producción. Y aún así, todo estaba ligado a un único propósito: mantener viva la adoración y sustentar a quienes dependían de la misericordia divina. Charles Spurgeon escribió: la ley exigía el diezmo como parte de una nación teocrática, pero la gracia nos llama a vivir como hijos, no como contribuyentes. El diezmo era, por lo tanto, parte de una realidad agraria, sacerdotal y nacional. Israel vivía de su tierra. La adoración sucedía en un templo físico. Los levitas ministraban día y noche, y el diezmo era el mecanismo de sustento, no solo para los cultos, sino también para los desamparados. Y aquí está el punto. El diezmo tenía sentido dentro de ese sistema. Era un estatuto civil, espiritual y social.
estaba entrelazado con otros aspectos de la ley: la circuncisión, las fiestas, los sacrificios, las purezas ceremoniales. Era parte del antiguo pacto, y no fue dado a todas las naciones, fue dado a Israel, al pueblo que vivía bajo el gobierno directo de Dios por medio de Moisés. Spurgeon también advertía: no podemos arrancar una orden del centro de la ley y aplicarla como si fuera eterna, ignorando que Cristo cumplió toda la ley. Y ese es el error de muchos. Aplican el diezmo como si fuera un principio universal, cuando en realidad estaba atado a una estructura que ya no existe. Ya no hay templo en Jerusalén, ya no hay levitas sirviendo, ya no hay sacrificios continuos, y ya no está la exigencia de la ley como forma de relacionarse con Dios. Cuando intentamos revivir el diezmo del Antiguo Testamento bajo los moldes del Nuevo Pacto, hacemos exactamente lo que Jesús condenó: poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, mezclar vino nuevo en odres viejos. El diezmo bajo la ley fue necesario por un tiempo, pero señalaba hacia algo mayor, hacia una entrega más profunda, hacia un pueblo que viviría no por mandamientos externos, sino por convicciones internas, nacidas del Espíritu. Y por eso el Nuevo Testamento no lo repite como obligación, no porque el principio de generosidad haya sido abandonado, sino porque la forma de expresarlo fue radicalmente transformada. Lo que era mandamiento bajo la ley se convirtió en vida bajo la gracia, y la gracia nunca exige menos que la ley, exige todo. Con el paso del tiempo, aquello que comenzó como provisión santa fue corrompiéndose. El diezmo, instituido para sostener el culto, alimentar a los levitas y cuidar de los necesitados, se convirtió en reflejo de la infidelidad del pueblo y de la corrupción de los líderes. Los profetas no fueron levantados solo para confrontar la idolatría de Israel, sino también para denunciar la negligencia en la adoración, la injusticia social y el abandono de las responsabilidades espirituales. Y el diezmo formaba parte de todo eso. Cuando Israel se alejaba de Dios, también dejaba de sostener el culto. Cuando la nación se inclinaba a los ídolos, los levitas eran olvidados. El templo se volvía ruina y los pobres quedaban desamparados. El diezmo, en ese contexto, no era solo una obligación financiera, sino un termómetro espiritual. Malaquías es el texto más citado en los púlpitos modernos cuando se habla de diezmo. Y allí, Dios es directo: vosotros me robáis en los diezmos y en las ofrendas. Pero lo que muchos ignoran es que ese no fue un discurso dirigido solamente al pueblo. El capítulo 1 revela que los sacerdotes habían corrompido el culto, ofrecían animales defectuosos, trataban el altar con desprecio y banalizaban lo sagrado. El problema era más profundo que un porcentaje olvidado. Era un corazón dividido. La infidelidad en los diezmos era el síntoma de una infidelidad mayor: la ruptura del pacto. Charles Spurgeon dijo con claridad: cuando el corazón no pertenece a Dios, ninguna moneda tiene valor ante el cielo. Y también, Dios no necesita el oro de los hombres, sino el fervor de sus almas. El profeta Malaquías no estaba iniciando una doctrina para todas las épocas. Estaba confrontando a una generación que había profanado el altar, olvidado a los levitas y despreciado a los pobres. Su llamado era un grito de arrepentimiento, no una fórmula de recaudación. Lamentablemente, muchos líderes hoy toman ese texto fuera de contexto y lo aplican como amenaza a los cristianos bajo la gracia. Dicen: si no das el diezmo, estás robando a Dios, como si todavía viviéramos en el tiempo del templo de Jerusalén. Pero el templo fue destruido, el sacerdocio levítico fue concluido, y el sumo sacerdote ahora es Cristo. Aplicar Malaquías literalmente a la iglesia es ignorar el cumplimiento de la ley en la cruz. Y más aún, es perpetuar un sistema de culpa y manipulación que oprime en lugar de liberar. Incluso en el Antiguo Testamento, el llamado de Dios nunca fue solo por una entrega externa, sino por fidelidad del corazón. El diezmo era parte de un pacto vivo. Cuando había arrepentimiento y una búsqueda sincera, el pueblo regresaba al altar. Cuando el fuego volvía a arder en el templo,
El pueblo se acordaba de los levitas, de los huérfanos, de las viudas. El retorno del diezmo era fruto del retorno a Dios. ¿Y qué vemos hoy? Muchas iglesias exigen diezmos, pero descuidan la justicia, la misericordia y el amor. Hablan de robar a Dios si alguien no entrega el 10%, pero olvidan que los verdaderos ladrones eran los sacerdotes que retenían las ofrendas, los líderes que explotaban a los débiles y los religiosos que comerciaban con lo sagrado. Spurgeon también declaró: es más fácil exigir ofrendas que predicar arrepentimiento, pero Dios rechaza el oro que no viene acompañado de quebrantamiento. En Israel, cuando el pueblo se desviaba, el altar era abandonado, y con él todo lo demás era afectado: la adoración, la justicia, la compasión. El diezmo no era el problema central, era solo el reflejo visible de un alma que había perdido el temor del Señor. El profeta no llama al pueblo solo a dar, clama: volved a mí y yo volveré a vosotros. El centro del mensaje nunca fue financiero, fue relacional. Dios quería de vuelta el corazón. Quería ver a los levitas honrados, a los necesitados acogidos, al templo restaurado. Quería una nación que viviera su llamado. Hoy necesitamos oír de nuevo ese eco, pero no como un mandato legalista, sino como una invitación a la restauración del altar, porque hay muchos que dan, pero siguen lejos, y hay otros que no dan, porque nunca entendieron. Pero el llamado de Dios no ha cambiado. Él quiere todo tu corazón, y con él vendrá la verdadera generosidad. Cuando Jesús habló sobre el diezmo, no estaba construyendo una doctrina para la iglesia. Estaba confrontando a una generación de religiosos que cumplían la ley con precisión matemática, pero descuidaban el corazón de la voluntad de Dios. En el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 23, y en Lucas, capítulo 11, versículo 42, Él mira a los fariseos, hombres que diezmaban hasta los condimentos más pequeños, y declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estas palabras fueron dirigidas a hombres que aún vivían bajo la antigua alianza. La cruz aún no había sido levantada, el velo todavía no había sido rasgado, el Espíritu Santo no había sido derramado, el sistema del templo seguía funcionando, y la ley de Moisés aún era la estructura vigente. Por eso, cuando Jesús menciona el diezmo, no lo establece como una práctica normativa para sus discípulos. Él denuncia la hipocresía de quienes calculan el diezmo con precisión, pero se olvidan de la compasión. Él revela la incoherencia de quienes separan lo mejor para el altar, pero desprecian al huérfano que está a la puerta. Jesús nunca dijo: «Den el diezmo», pero sí dijo: «Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo». Nunca dijo: «El 10% es suficiente», pero sí dijo: «Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Nunca redujo la entrega a un porcentaje, porque sabía que el corazón humano siempre intentaría negociar con Dios. Charles Spurgeon afirmó: «La cruz exige todo. No es un contrato, es un altar». Y también dijo: «Dios no mide la fe por cuánto damos, sino por cuánto estamos dispuestos a dejar». La verdad es que la enseñanza de Jesús sobre los bienes materiales siempre fue más allá de la obligación. Él no llamaba al cálculo, llamaba a la entrega. Cuando vio a la viuda pobre depositar 2 pequeñas monedas en el arca del templo, no elogió el valor de su ofrenda, sino su entrega. «Ella dio más que todos», dijo él, «porque dio todo lo que tenía, todo su sustento». Jesús no la reprendió por no alcanzar el 10%. La honró por haber entregado de todo corazón. Este es el escándalo de la gracia. No opera con cifras, sino con rendición, y por eso muchos líderes prefieren no predicar lo que Jesús predicó, porque la entrega que el Maestro exige no puede ser monitoreada con planillas, no puede ser forzada con amenazas, no cabe en sobres numerados, solo puede nacer en corazones tocados por el fuego del Espíritu. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a diezmar,
Les enseñó a renunciar a todo por amor al reino. Les enseñó que no se puede servir a Dios y a las riquezas, que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que es mejor dar que recibir, y que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. El silencio de Jesús respecto al diezmo como mandamiento para la Iglesia es revelador, porque él sabía que la nueva alianza no se fundaría en porcentajes, sino en transformación. Sabía que la verdadera generosidad no puede ser impuesta. Tiene que ser provocada por la gratitud. El Evangelio no establece una tabla fija, nos presenta una cruz, y delante de esa cruz no somos llamados a entregar una parte, sino a vivir como sacrificio vivo. El diezmo, como símbolo del pacto en el Antiguo Testamento, pierde su función normativa cuando ese pacto es sellado con sangre eterna. Cristo no nos compró con plata ni oro, sino con su sangre, y quien comprende eso no calcula su entrega, se consagra por completo. Spurgeon escribió: «La gracia abre la mano con más generosidad que la ley jamás exigió». El verdadero cristiano se pregunta: ¿cuánto puedo retener sin deshonrar a mi Señor? Jesús no abolió el principio de la generosidad, lo elevó. Mostró que no se trata de obligación, sino de adoración. No se trata de porcentaje, sino de pasión. Su llamado no fue: entrega el 10% y estarás bien. Fue: ama con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y entrégate. Quien aún vive atado al diezmo como mandamiento, vive por debajo de la revelación de la cruz, porque la cruz no cobra un valor, exige la vida. Y quien aún intenta cumplir la ley, no ha entendido la gracia. Jesús nunca despreció los diezmos de los fariseos. Lo que él despreció fue su hipocresía, porque es posible dar y seguir lejos, es posible ofrendar y aún no haberse rendido. Pero el llamado del Evangelio no se trata de monedas, se trata del corazón. Entra en la cámara más íntima del alma y allí consagra todo. Hoy, él todavía observa los cofres, pero más que los valores, pesa los motivos, examina las intenciones y solo acepta lo que se derrama con sinceridad, fe y amor. Si el Espíritu está despertando esta verdad en tu corazón, escribe aquí abajo: no quiero porcentaje, quiero plenitud, y comparte con quien aún cree que a Dios se le compra con números, porque en el reino no se negocia, se renuncia, y esa es la única entrega que el cielo reconoce. Cuando el Espíritu descendió en Pentecostés, no solo se vieron lenguas de fuego, nació un nuevo estilo de vida. La iglesia primitiva no se definía por edificios ni por sistemas, sino por un pueblo transformado por la cruz, guiado por el Espíritu y movido por una generosidad radical. Ya no había exigencia de diezmos como bajo la ley. Había algo más grande: entrega total, comunión sincera, compasión auténtica, no porque alguien lo ordenara, sino porque los corazones habían sido invadidos por la presencia de Dios. En Hechos capítulo 2 está escrito que todos los creyentes estaban reunidos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y lo compartían con los necesitados. En Hechos capítulo 4 se declara que nadie consideraba como suyo único nada de lo que poseía, y no había necesitado alguno entre ellos. La medida de la entrega no era el 10%, sino el 100% del corazón. Y cuando alguien se disponía a dar, lo daba todo, como Bernabé, quien vendió un campo y depositó el dinero a los pies de los apóstoles. Nadie lo obligó, pero el amor lo impulsó. Eso es lo que hace la gracia. No exige menos que la ley, sino que inspira más. No impone, sino que transforma. Charles Spurgeon decía: la iglesia llena del Espíritu no pregunta cuánto debe dar, sino cuánto puede dar por amor. Y también, la fe que entiende la cruz no calcula cuánto entrega, sino que consagra todo. El nuevo pacto no establece mandamientos financieros, sino que forma discípulos que escuchan al Espíritu. Y el Espíritu conduce a la generosidad, no a la retención. Por eso, cuando Pablo escribió a las iglesias, nunca mencionó el diezmo como deber. En cambio,
Habló de contribución alegre, proporcional, voluntaria, conforme cada uno dispuso en su corazón. Dijo que Dios ama al que da con alegría y que la siembra generosa cosecha con abundancia, no como fórmula, sino como reflejo de un corazón libre. En las iglesias de Macedonia, incluso en extrema pobreza, los hermanos suplicaban la oportunidad de participar en las ofrendas a los santos. No dieron lo que les sobraba, sino más allá de sus fuerzas, porque primero se habían rendido al Señor. Ese es el secreto. Quien es de Cristo es por entero, y por eso puede dar con libertad, sin miedo, sin imposición. La generosidad de la iglesia primitiva se caracterizaba por 3 rasgos: libertad, unidad y misión. Libertad, porque nadie era forzado; unidad, porque nadie carecía; y misión, porque los recursos se dirigían a expandir el reino y cuidar a los santos. No había campañas de recolección para proyectos personales, sino partilla para suplir a quienes lloraban. Este modelo es un espejo para nosotros. Revela lo que el Espíritu puede hacer cuando encuentra un pueblo que no vive según porcentajes, sino por consagración. Un pueblo que no da por temor, sino por amor. Un pueblo que entiende que todo lo que posee pertenece a Dios. El problema de muchos hoy es que prefieren la seguridad de la ley a la libertad de la gracia. Reglas claras en lugar de un corazón sensible, porque vivir guiado por el Espíritu exige escucha, entrega, renuncia, pero es en ese lugar de rendición donde nace la verdadera generosidad. La entrega del nuevo pacto no viene de fuera hacia adentro, sino que brota desde el altar del corazón. Spurgeon declaró: la religión que retiene es falsa. La verdadera fe se mide por la libertad de dar, no por la obligación de retener. La iglesia primitiva entendió eso. Por eso crecía en gracia y poder. Por eso era respetada por los de afuera. Por eso era irreprochable en su testimonio. Hoy muchos desean la gloria de esa iglesia, pero no están dispuestos a su entrega. Quieren milagros, pero no comunión. Quieren fuego, pero no renuncia. Pero no hay fuego sin sacrificio, y no hay sacrificio sin corazón rendido. La iglesia que impresiona al cielo no es la más rica, sino la más rendida. Aquella que no considera sus bienes como posesión, sino como herramientas del reino. La que entiende que el dinero es siervo, nunca señor. Y quien sirve a las riquezas no puede servir a Dios. El nuevo pacto no canceló la generosidad, la purificó. No eliminó la entrega, la consagró, y el Espíritu sigue levantando una iglesia que vive como en Hechos, con todo en común, todo en el altar, todo para la gloria de Dios. Si esta visión arde en tu corazón, escribe aquí abajo: quiero vivir como la iglesia de Hechos, y comparte con quien necesita reencontrar la libertad de la cruz, porque la iglesia que el Espíritu desea sigue siendo la misma, santa, simple, generosa y rendida. Lo que comenzó como sustento del culto y expresión del pacto se ha convertido en muchos lugares en un sistema de manipulación. A lo largo de los siglos, la enseñanza sobre el diezmo fue modificándose, adaptándose y distorsionándose. La cruz fue reemplazada por cofres, la gracia fue silenciada por estadísticas, y la entrega voluntaria dio paso a la obligación institucional. Lo que debía ser expresión de amor se transformó en instrumento de control. Lo que debería haber generado libertad pasó a generar miedo. En muchas iglesias modernas, el diezmo ya no se trata como símbolo de generosidad, sino como prueba obligatoria de fidelidad. El porcentaje se convirtió en dogma, el cálculo se volvió doctrina, y el valor, herramienta de evaluación espiritual. Si alguien da el 10%, es considerado obediente. Si no da, es calificado como ladrón de Dios. Pero ¿acaso así es como Cristo mira al corazón? Muchos pastores convierten en pilar del sistema financiero de la iglesia un texto de Malaquías, capítulo 3. Usan ese pasaje para prometer bendiciones y amenazar con maldiciones. Pero ignoran que Malaquías hablaba a una nación que vivía bajo la ley. Ignoran que el templo al que se refería ya no existe, que ya no hay levitas ministrando y que el sacerdocio ahora es universal.
Todos los santos están en Cristo. Aplicar Malaquías como si fuera un decreto eterno significa ignorar lo que Jesús cumplió en la cruz. Es someter a la Iglesia a un yugo que Dios mismo ya quitó. Charles Spurgeon escribió: «Cuando la cruz es olvidada, el púlpito se convierte en tribunal, y la gracia es reemplazada por miedo». Y también, la Iglesia que predica la ley sin cruz está formando esclavos, no hijos. Hoy hay iglesias que organizan campañas financieras mensuales, semanas del diezmo, pactos de prosperidad, sobres con valores específicos, prometen milagros a cambio de ofrendas, asocian bendiciones con fidelidad numérica, y así muchos dan esperando retorno. No dan por amor, dan por interés. No siembran con alegría, siembran con ansiedad. La distorsión es grave, porque convierte la relación con Dios en un contrato comercial, transforma la fe en transacción, debilita el Evangelio, y lo más doloroso, hiere la conciencia de quienes no logran entregar. ¿Cuántos viven culpándose por no dar el 10% cada mes? ¿Cuántos se sienten espiritualmente inválidos si no alcanzan la meta? ¿Cuántos dejan de participar de la comunión o son excluidos del ministerio por no haber pagado el diezmo? La cruz no opera así. Jesús no clasifica a sus hijos según su capacidad de contribuir. Él mira al corazón, la disposición, la fe, pero el sistema moderno ha creado una casta invisible en la Iglesia, los que dan y los que no dan. Sobre todo, esto divide al cuerpo, apaga la libertad y enfría la compasión. Otro fruto devastador de esta distorsión es la inversión de prioridades. Los recursos que deberían sostener a los pobres, apoyar a misioneros y expandir el Evangelio, a menudo se utilizan en construcciones lujosas, en estructuras de apariencia y estrategias de crecimiento institucional. Templos que brillan por fuera, pero esconden el hambre espiritual dentro. Spurgeon declaró: «La iglesia que ama más sus edificios que a sus pobres ha perdido el espíritu que le dio origen». Y esta es la realidad en muchos lugares. El diezmo se convirtió en mantenimiento de estructuras, no en movilización de misión. Se transformó en instrumento de poder, no expresión de servicio. Y lo más doloroso es que, al percibir esta incoherencia, muchos se alejan de la fe. Se sienten decepcionados con la Iglesia. Se confunden acerca del carácter de Dios, porque la enseñanza distorsionada sobre el diezmo no solo afecta la vida financiera del creyente, sino su espiritualidad, su libertad, su visión del Evangelio. Por eso, necesitamos volver urgentemente a la verdad, no para abolir la generosidad, sino para restaurarla, no para dividir la Iglesia, sino para purificarla, porque Dios aún ama al que da con alegría, pero Él rechaza lo que es dado por miedo. El Espíritu todavía mueve corazones para contribuir, pero Él no manipula, convence, libera, transforma. Si esta palabra está abriendo tus ojos, escribe aquí abajo: «Quiero ser libre para ofrendar con fe», y comparte con quien necesita liberarse de la opresión y reencontrar la belleza de la entrega. Porque la verdadera Iglesia no se sostiene por imposición, se sostiene por adoración. Y donde hay adoración, hay entrega. Pero una entrega que nace de la cruz, no de la exigencia. Toda distorsión de la verdad produce frutos amargos. Cuando el diezmo se predica fuera de su contexto bíblico, lejos de la cruz y sin la revelación del Espíritu, se convierte en carga. Y esa carga pesa en la conciencia, en la fe, en el corazón. Muchos viven hoy una espiritualidad basada en el miedo. Dan porque temen ser malditos. Contribuyen no por amor sino por culpa. Y en ese ambiente, la alegría de la generosidad desaparece. La libertad del Evangelio se apaga. Y el altar deja de ser lugar de comunión para convertirse en instrumento de exigencia. ¿Cuántos viven esta prisión invisible? Calculan el valor exacto del 10%, pero nunca han experimentado la alegría de dar con el corazón libre. Otros, al no poder diezmar, se sienten indignos, evitan la cena, istame, alejan del ministerio. Creen que Dios está en contra de ellos. Lo que debió ser adoración se convirtió en temor.
Lo que debió ser ofrenda se volvió obligación. Charles Spurgeon decía, el miedo puede abrir la mano, pero solo el amor consagra el corazón. Y también advertía, si el altar oprime, ya no es el altar del Señor, sino un trono de hombres. Esta es una de las consecuencias más graves, convertir el altar en sistema, transformar la fe en control y la gracia en comercio. Además, la enseñanza distorsionada sobre el diezmo genera una iglesia desequilibrada. Mientras algunos dan por miedo, otros dan esperando recompensas. La lógica de la siembra se convierte en una fórmula mágica. Da y recibirás. Planta y cosecharás 100 veces más. Como si Dios fuera un banco celestial, como si la cruz fuera un mostrador de intercambios. Esta mentalidad, aunque revestida con lenguaje bíblico, es completamente ajena al Evangelio. El apóstol Pablo nunca prometió riquezas a quien ofrendara. Prometió que Dios proveería conforme a sus riquezas en gloria. Pero el foco nunca fue la ganancia personal, sino el sustento de la obra, la expansión del reino, el cuidado de los santos. La mentalidad moderna de recompensa financiera, aliada al diezmo, convierte la fe en negocio. Y donde hay negocio hay idolatría. Otra consecuencia devastadora es el escándalo. Cuando el mundo observa campañas financieras, promesas de prosperidad o pastores enriquecidos con ofrendas, el nombre de Cristo queda difamado. ¿Cuántos alejados de la fe dieron pasos hacia su caída por predicación mercantilista? ¿Cuántos incrédulos rechazaron el Evangelio porque solo vieron dinero en los púlpitos? La distorsión del mensaje compromete el testimonio. Y cuando el testimonio se mancha, la luz se apaga. Spurgeon advertía, una iglesia que escandaliza por amor al oro ha olvidado la sangre con que fue comprada. El resultado, una comunidad enferma. Personas frustradas, líderes exhaustos, finanzas convertidas en campo de batalla. La misión se asfixia, el evangelismo pierde fuerza y la compasión desaparece. Los recursos que debían alimentar a los pobres, sostener a misioneros y aliviar a los que sufren son frecuentemente redirigidos hacia estructuras vanidosas. Iglesias de alta tecnología, sonido impecable, construcciones ostentosas, pero sin alimento para los necesitados que entran con hambre. Ministerios que recaudan millones, pero no sostienen ni un solo misionero en el campo. Esto es una inversión del propósito. Es pecado institucionalizado. Y hay otra consecuencia silenciosa, la esterilidad espiritual. Porque cuando el foco es la recaudación, la palabra se adapta, los mensajes se seleccionan según conveniencia para mantener la maquinaria en funcionamiento, y el espíritu se entristece. Él no habita en sistemas donde se sustituye la cruz por el cofre. La verdadera generosidad nace del encuentro con Cristo, y donde Cristo es el centro, dar se vuelve natural, ligero y abundante. Pero donde hay manipulación, hay resistencia. Donde hay presión, hay miedo. Donde hay negociación, hay incredulidad. El Espíritu no fuerza, convence, revela, transforma. Y cuando el corazón es tocado por la verdad, se convierte en un canal de generosidad pura, sin cálculos, sin culpas, sin ostentaciones. Solo entrega. Si sientes que llevaste esta carga por mucho tiempo, escribe aquí abajo: quiero ser libre para dar como el Espíritu me guíe, y comparte con quien aún vive bajo la yugada de la obligación. Porque la cruz no nos invita a calcular, nos llama a consagrar, y esa es la ofrenda que Dios siempre buscó. Hemos llegado al final de este camino, y la pregunta que queda no es sobre porcentajes, sino sobre propiedad, porque en el Evangelio no se trata de dar una parte, sino de conocer al verdadero dueño de todo. La verdadera mayordomía cristiana comienza cuando comprendemos que nada nos pertenece, ni nuestro salario, ni el tiempo, ni los bienes, ni la vida misma. Fuimos comprados a alto precio, somos de Cristo. Y quien pertenece a Cristo administra lo suyo con temor, generosidad y fe. El nuevo pacto no nos ata a tablas, sino que nos llama a la obediencia en el Espíritu. Cada decisión, cada ofrenda, cada inversión, cada acto de ayuda, todo debe estar guiado por un corazón rendido. Eso exige escucha, exige discernimiento,
exige comunión. No damos para cumplir una regla, damos porque pertenecemos. No ofrecemos por temor a la maldición, ofrecemos porque ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Spurgeon declaró: la verdadera mayordomía comienza cuando el hombre se ve como siervo, no como propietario. Y también dijo: la gracia que salva es la misma que enseña a ofrendar, a amar, a compartir. El cristiano que comprende la cruz no pregunta: ¿cuánto debo dar? Pregunta: ¿cuánto puedo retener? Sin entristecer a aquel que me dio todo. La mayordomía bíblica nos libera de la obligación y nos introduce en el privilegio de participar en la obra, de sustentar a los necesitados, de socorrer a los misioneros, de esparcir el Evangelio, de manifestar la generosidad del Padre. No se trata de entregar el 10%, se trata de entregar todo lo que el Espíritu pida. A veces será poco, pero con fe. Otras veces mucho, con lágrimas, pero siempre con alegría, porque la verdadera mayordomía no se mide por el monto de la ofrenda, sino por la sinceridad de la entrega. Y ahora el Espíritu te pregunta: ¿tu generosidad proviene del Espíritu o de la tradición? ¿Das por amor o por obligación? ¿Tu altar está libre o aún está atado al miedo? Si este mensaje ha tocado tu espíritu, escribe aquí abajo: quiero vivir la generosidad de la cruz. Si en algún momento tus ojos ardieron y tu corazón se apretó, entonces este lugar también es tu altar. Suscríbete en Del Trono a la Cruz y camina con quienes aún escuchan la voz. Aquí, cada mensaje es oración, cada vídeo es espada, cada palabra es un eco del cielo. Comparte con alguien que necesita despertar antes de que sea tarde, y vuelve siempre, porque aquí hay algo más que mensajes. Hay un llamado,